Os quiero decir, antes de empezar más de lleno, os transmitimos el agradecimiento también, ¿no? Por haber compartido algo de vuestro dinero. Habéis visto que era algo simbólico para poder ayudar en estos momentos en el banco de alimentos, porque hay bastante gente necesitada y hay algunas otras personas desde algunos lugares de origen que les dijimos por las dificultades que tenían por PayPal y por otras cosas, que aportaran ese dinero allí donde estaban eh, escribiéndonos. Entonces, gente de México, gente de Brasil, gente de Ecuador, dijeron que tenían problemas para pagar aquí a España y le dijimos que por favor que ese dinero lo aportaran en algún proyecto local. Entonces, el dinero todo va a ir encaminado para el Banco de Alimentos y pondremos la cantidad que hemos sacado en el Facebook para que todo el mundo pueda ver cómo ha sido ingresado eso en la cuenta del Banco de Alimentos y podéis ver que hemos puesto nuestro granito de arena en esta necesidad que hay en estos momentos. Así que gracias a todas y todos por ese apoyo. Ahora ya sin más voy a dar paso a Rosa Elena y Danilo Moya, que van a tener una conversación entre ellos y nosotros vamos a actuar un poco de testigos de esa conversación. Adelante Rosa Elena y Danilo, el tiempo es vuestro. Muchas gracias, Carlos. No veo a Rosa Elena por ahí. Si Tienes habla, que creo que se mover. pone... Ah, ahí está. Hola, Rosa Elena. Hola. Encantado de estar aquí contigo y es un honor y un placer para mí que vayamos a tener esta conversación. Mi idea es que, bueno, hacer como si de alguna forma esta fuese una primera sesión de terapia narrativa en la que tal vez tú nos consultas, ¿no? por las prácticas colonizadoras como problema, ¿no? Y como en terapia narrativa, ¿no? Buscamos conocer la identidad de la persona más allá del problema. Me gustaría partir con eso, ¿no? Y hacerte preguntas para conocerte a ti y tu trabajo. ¿Está bien para ti? Sí, está muy bien. ¿Quieres que empezamos con tú haciéndome preguntas o...? Sí, Uh-huh. vale. Van a haber dos personas que estarán atentos escuchando esta conversación, quienes luego tendrán una práctica de testigos externos entre ellos. A ver Okay. qué podemos sacar de eso. Bueno, si me puedes contar un poco de ti, ¿quién es Rosa Elena Arteaga? Muchas gracias y muchas gracias a Carlos y todo el equipo por invitarme a esta conversación. Estaba yo muy emocionada de ir a España. Ya tenía todo un evento planeado porque iba a ir desde Noruega y luego iba a ir a Valencia. Pensaba viajar por toda España. Ya tengo una amiga que es de la infancia que vive en Alemania y ya habíamos quedado de vernos en la conferencia. Entonces, sí fue un golpe no ir, pero ha sido más el golpe del COVID y ver todo lo que está pasando en el mundo. Yo soy mexicana, nací en la Ciudad de México y vine a Canadá hace 23 años. Llevo 23 años viviendo en Canadá y trabajo para una organización de mujeres como supervisora clínica. En esa organización llevo 16 años y cuando entré a la organización comencé como directora de servicios directos y los servicios directos que tenemos es abogadas, trabajadoras que ayudan a mujeres que lidian con el sistema criminal, grupos de apoyo, programas del empleo. Tenemos un programa para mujeres indígenas de Canadá que es especializado y cuando yo llegué decidí que teníamos que tener más mujeres inmigrantes porque en ese tiempo yo era la única mujer inmigrante con acento cuando hablo inglés, porque sí es muy diferente. Aquí en Canadá sí es muy diferente hablar inglés sin acento o con acento, ¿no? En los diferentes niveles de la discriminación que sufrimos, como sabemos, es el color de piel. Mientras más oscura la piel, más discriminación.
mientras más acento tengas, más discriminación, mientras menos educación tengas, más discriminación. Entonces, cuando yo llegué a la organización, yo era la única mujer inmigrante con acento que empezó a trabajar ahí. Y entonces muchísimas mujeres latinoamericanas, cuando se enteraron que había una persona ahí en una organización que atiende violencia de género y que habla español, empezaron a, ya sabes cómo son los, ¿cómo se dice? Networks, las redes, empezaron a decirle a las amigas, ay, mira, ahí hay una trabajadora que te puede ayudar y habla español. Entonces llegó un momento en que había muchísimas mujeres latinas y yo era la única que hablaba español. Entonces hablé con mi directora y le dije que teníamos que hacer un programa para mujeres latinas también. Y ese programa, ahora tenemos el programa de mujeres latinas dentro de la organización y creció a tener el programa de empleo, grupos de apoyo que donde se habla español. Tenemos una terapeuta que habla español, tenemos una trabajadora que ayuda a víctimas de violencia con el sistema criminal y tenemos una abogada que también es de Perú, pero vino a Canadá. Ya me hacen broma ahí en mi organización, mi jefa me hace bromas de que aquí avientas una piedra y a la primera que le va a pegar es una latina, ¿no? Y le dije, sí, es que nos infiltramos. Nos fuimos infiltrando poco a poco. La verdad sí, hice toda una infiltración. Wow. Y con muchas de mis compañeras que también se creó el programa para mujeres indígenas, porque también cuando yo llegué a esa organización, no había trabajadoras que representaran a la gente original de esta tierra, ¿no? Y aquí yo soy inmigrante, pero también soy, ¿cómo se dice? Settler, pues no colonizadora, no es tanto como colonizadora, pero para los indígenas yo también vengo aquí a tomar su tierra, ¿no? O sea, yo vengo de México, ¿No? donde fuimos colonizados, entonces vivo como estas contradicciones, ¿no? De que yo vengo de México, donde fuimos colonizados, español no es mi lengua colonial, ¿no? Porque mi madre, la mamá de mi papá, todavía hablaba náhuatl. Y yo ya, esa abuela era indígena, ¿no? Entonces yo perdí esa lengua y pues Wow. español es mi lengua colonial y entonces vengo aquí porque tengo que salir de mi país porque en mi país la situación se puso muy mal y entonces cuando vengo aquí es diferente, es difícil pertenecer aquí porque por un lado también soy vista como alguien que está tomando una tierra que no es mía. Claro. ¿Y, y cómo describirías qué son tus raíces y tu historia en México, digamos, antes de emigrar a Canadá? Uh-huh. Yo nací en la Ciudad de México, pero mi madre era del sur de México, de Chiapas, de un pueblo muy chiquito. Y yo crecí la mitad del tiempo, en el año, la mitad del tiempo me iba a Chiapas y la mitad estaba en la Ciudad de México. Y crecí muy cerca de las personas indígenas de allá de Chiapas. Y cuando yo tenía como 13, 14 años, yo pensaba que por qué no sabían ni leer ni escribir en español. Y entonces me iba a las zonas indígenas a enseñarles a leer y escribir en español. Y yo creo que desde ahí que empecé a ver toda la desigualdad y la injusticia, me hice activista. Y entonces, cuando tenía como 19 años, me uní a un partido político en la Ciudad de México, que era de izquierda, y en ese tiempo yo no me consideraba feminista, sino luchador. Yo quería igualdad para todo el mundo, ¿no? Yo quería igualdad para todo el mundo, y sobre todo por la experiencia con las personas indígenas y de ver tanta diferencia, incluso en mi propia casa, ¿no? O sea, igual tengo un hermano que tiene la piel oscura, es súper moreno, ¿no? Yo la tengo más clara y a él le decían el negro, ¿no? Y lo trataban diferente porque era moreno, o sea, tantas intersecciones, ¿no? Que yo presenciaba que siempre quise luchar por eso. Y en México, cuando pertenecía al partido, hubo un candidato que ganó las elecciones, pero se las robaron
Entonces yo empecé a crear comités de defensa del voto en mi área, hasta que llegó un momento en que me empezaron a amenazar, a perseguir. Varias de las personas que yo conocía los pusieron en la cárcel, los mataron a algunas personas. A mí los teléfonos estaban intervenidos, me amenazaban. Y entonces mi madre, era maestra de historia en la universidad, un día que de una de esas amenazas, me dijo, hija, ya para. Me dijo, te van a matar y tu nombre no va a aparecer ni siquiera en un libro de historia. Y se me hizo muy tierna, pero también muy, muy representativo, porque uno a veces lucha en estas luchas sociales y la verdad desapareces y nadie se entera, ¿no? O sea, yo de las personas que en ese tiempo desaparecieron, nadie sabe nada, de veras no está ni en un libro de historia, y entonces decidí parar ahí ¿En qué y años eran, empezar a... más o menos? ¿Mande? ¿En qué años era, más o menos? Eso era como en los 80s, Mm, fue como en los 80s. Entonces decidí parar ahí y empezar a hacer otro tipo de trabajo, y en ese otro tipo de trabajo que empecé a hacer, me empecé a colaborar con un psicólogo que quería hacer algo porque había muchísima violencia hacia los niños, ¿no? Entonces, él creó grupos de apoyo para padres, y en México esta idea de ser voluntarios en ese tiempo no era eh, muy común, ujú, pero él empezó a decir que si queríamos ser voluntarios y dar grupos para padres, se llamaba el grupo MAR, que era el método del amor y la razón. ujú, Entonces enseñábamos a los padres cómo podías tú disciplinar y educar a los hijos con el método del amor y la razón. Y entre un grupo muy chico creamos ese método y empecé a hacer grupos de apoyo para padres. Eh, y era lo que yo empecé a notar en esos grupos de apoyo, era que la mayoría de las personas que iban eran mujeres, siempre había muy pocos hombres, y la mayoría de los hombres que iban con muchas ideas pues machistas, y casi toda la violencia que se discutía ahí venía de los hombres, de los padres, ¿no? ujú. Eh, y ahí empecé a reflexionar mucho también sobre el feminismo, y empecé a trabajar con grupos de feministas. El activismo siempre está ahí, ¿no? Y en Ujú, algún momento que pasaron es una historia muy larga, que pasaron otras cosas, decidí salirme de México y venir a Canadá. Y yo pensaba venir a Canadá porque ya estaba harta de que el sistema no servía allá, que nunca iba a lograr un cambio. Y dije, me voy a ir a Canadá para ver, como de un descanso. Pensé que ujú. necesitaba un descanso, y ya tenía yo 2 hijos en ese tiempo, y con mi esposo nos venimos a Canadá buscando como un futuro mejor, y pensé, ya yo creo que me voy a dedicar a limpiar casas, porque me vine sin hablar inglés, no sabía ni una gota de inglés, entonces fue también súper difícil. Y pero pues yo creo que ya mi corazón de activista se va moviendo, y el destino me fue llevando otra vez al movimiento feminista, y terminé trabajando con varios grupos feministas en una casa de, ¿cómo le llaman? Casa de refugio. Ujú, Estuve ahí mucho tiempo trabajando, estuve trabajando en un centro de línea de crisis para víctimas de violencia ujú, sexual, hasta que llegué a esta organización donde estoy ahorita, que se llama, en inglés es Battered Women Support Services, que es para mujeres ujú, maltratadas. Y el nombre de esta organización tiene 40 años, y la razón por que las mujeres hace 40 años le pusieron ese nombre, que es un nombre fuerte, batter, que es de mujeres ujú, golpeadas, ¿no? Eh, y mucha gente ahora en estos tiempos nos dicen, pero ¿por qué no le cambian el nombre? El nombre es como muy fuerte, ¿no? Y ya nadie se quiere identificar con eso. Y les digo, bueno, las mujeres que le pusieron el nombre a la organización lo hicieron porque hace 40 años la violencia doméstica era como un secreto, ¿no? Y el poner ese nombre a la organización era hacerlo público. Y ahora, aunque tenga la organización ese nombre, al año somos una organización chiquita, somos 20 empleadas, pero tenemos 100 voluntarias, y
al año recibimos 10,000 llamadas y cada mes acceden a la organización como 200, 300 mujeres. Es un montón de trabajo el que hacéis ahí. Sí. Sí. Y Rosalía, en esta historia que me has contado digamos, tu vida en México y luego tu migración a Canadá, ¿qué prácticas colonizadoras dirías que han estado presentes de alguna forma que imagino que te han llevado a responder y a volcarte hacia el activismo, ¿no? Yo creo que, como yo te dije, desde muy chica yo empecé a descolonizar mi mente, Ujú, decolonizar mi mente, porque desde muy chica yo me cuestionaba lo que yo veía en México, ¿no? Lo que te decía, la diferencia en cómo trataban a una persona por el color de la piel, los indígenas en Chiapas, de donde es mi mamá, en el tiempo cuando yo era niña, no los dejaban caminar por la banqueta, tenían que caminar lejos de la gente blanca, ¿no? Y la gente blanca, que son mexicanos también. Yo no entendía cómo es posible que todos seamos mexicanos, pero que sea tan horrible la forma en que se trata las mujeres que trabajaban en la casa, incluso en mi propia casa, ¿no? Que había lo que se llamaban las sirvientas, que las explotaban porque era un sueldo miserable y trabajaban todo el día. Eh, entonces, y luego el darme cuenta de eso y venir a Canadá, yo ya traía como un análisis de esto, ¿no? Pero cuando vine a Canadá, a mí me sorprendió mucho porque yo no sabía mucho de la historia de los indígenas de Canadá. Yo no sabía que cuando los ingleses vinieron a Canadá, aparte del genocidio y todo lo mismo que nos pasó a nosotros en Latinoamérica, también crearon las escuelas residenciales, que lo que ellos hicieron, llegó un momento en que ya no matas a los indígenas porque los necesitas para fuerza de trabajo, pero los tienes que mantener controlados. Y entonces hicieron las escuelas residenciales donde poblaciones enteras de indígenas iban ahí y quitaban a los niños y se los llevaban a las escuelas. Y en esas escuelas no los dejaban hablar en su lengua, les hacían castigos horribles, casi tortura, a las niñas también abuso. Las escuelas eran manejadas por los curas católicos y las monjas, y hubo muchísima violación, no sé, son historias también horrorosas. Entonces, cuando yo vine y empecé a aprender sobre esa historia, yo siempre dije que yo iba a caminar en esta tierra lo más suave que yo pudiera, ¿no? Sin tomar cosas o sea, no quiero repetir nada que los colonizadores hicieron, y que si yo podía servir, también iba a tratar de servir. Entonces yo empecé a aprender más sobre las comunidades indígenas y empecé a trabajar mucho con las comunidades indígenas. Y lo interesante es de que aquí hay muchas prácticas indígenas que yo ya conocía y hacía en México. Por ejemplo, lo que nosotros decimos en la terapia es de que hay muchos acercamientos en la terapia, fuera de la terapia narrativa, que vienen del western, ¿no? Y vienen del colonizador, ¿no? O sea, por muchísimo tiempo en todo el mundo, pero si hablo aquí de América, eran hombres europeos los que escribían sobre nuestra psicología, como hombres y mujeres, ¿no? Incluso las mujeres no se nos permitía escribir sobre nuestro propio cuerpo, ¿no? Los hombres eran los que nos decían cómo funcionaba nuestro cuerpo, cómo funcionaba nuestra psicología. Y parte de lo que hizo la colonización fue imponer una figura de cómo nos vemos, ¿no? Lo que yo les digo aquí en Canadá es de que cuando los colonizadores vinieron, aparte del genocidio fue la violencia sexual, ¿no? Porque cuando llegaron los españoles a México, los ingleses aquí a Canadá, venían, generalmente la mayoría eran hombres,
Entonces llegaron y cometieron todas las cosas que cometieron, pero también había esta violación y de ver a las mujeres indígenas pues como el objeto y el objeto más bajo, ¿no? Entonces después cuando ya trajeron a sus esposas de Europa, las esposas también eran oprimidas, pero eran las esposas, ¿no? Entonces ellas tenían un nivel más alto. Y lo que eso creó hasta hoy, en 2020, y yo lo veo en el sistema criminal, lo veo en el sistema de la ley familiar aquí, en todo lo que hay, que es servicios e instituciones, lo que veo es de que lo que se implementó es de que hay mujeres que merecen protección y hay mujeres que merecen violencia. Y eso está ahí y no ha cambiado, ¿no? Entonces, parte de mi compromiso y de romper con estas ideas colonizadoras es qué prácticas de acercamiento para sanación hay, ¿no? Y entre los indígenas aquí hay unas prácticas preciosas, ¿no? Y en México con mi abuela teníamos lo que se llama el temazcal. No sé si conocen el temazcal, que es como un tipi y se calientan piedras, como un sauna y entras ahí, pero se hacen toda una práctica de ceremonias, ¿no? Y aquí se llama Sweat Lodge, aquí en Canadá, y son prácticas para sanar. Tienen el drum, aquí tengo mi tambor, por cierto. Wow. Estos tambores se hacen a mano y lo hacen aquí las indígenas. Yo lo hice con un grupo y tenemos un grupo que se llama el Grupo del Tambor, donde van solo mujeres indígenas de aquí de Canadá y ellas aprenden canciones en uno de los idiomas de los lenguajes indígenas. Entonces, cuando estoy buscando la otra parte con la que se toca el tambor, Ajá. esta es esta. Ah, Esto también está hecho de piel y entonces se toca así. A mí ya me invitan a sus grupos porque esos grupos son muy cerrados. Entonces, algo que, por ejemplo, yo aprendí con ellas es un círculo y cuando las mujeres llegan, primero se hace una ceremonia donde se quema en una concha, hay hierbas que se queman y se pasan y se hace una limpieza, que también por ahí tengo la mía. Se hace una como limpia y después se sientan en círculo y cada mujer habla del problema que quiere sanar o resolver en círculo. Y después de que ya cada quien dijo, este es el problema que yo quiero resolver, cantan, empiezan a tocar y a cantar las canciones en su idioma indígena. Y al final de un número de canciones que ellas cantan, al final hacen otra vez ese círculo donde cada una de ellas dice cuál es la solución. Durante el tiempo que estuvieron tocando el tambor, la solución llegó y es impresionante y es precioso, ¿no? Es poético. Y algo que ellas dicen, que ese sonido es el que te cura y el que te sana porque ese sonido es el sonido que tú oyes cuando estás adentro del vientre de tu madre. Claro. Entonces, Qué bonito, ¿eh? la práctica colonizadora no las dejaba usar esos métodos de sanación. Se veían como salvajes, ¿no? Claro. Entonces, es mejor el psicoanálisis, es mejor, ¿no? Que crea todos estos estereotipos y se les controló. Entonces, en mi vida lo que yo estoy todo el tiempo luchando es contra las prácticas colonizadoras, ¿no? De que hay una riqueza enorme en todas las culturas y formas en que las personas sanan. Y por eso me gusta la terapia narrativa, porque te da el espacio para aprender de cada quien cuál es su forma que ha aprendido de sanar, ¿no? Y de dónde puede traer a sus ancestros o conocimiento para su sanación. Y eso te iba a preguntar, ¿cómo fue que tú llegaste a la terapia narrativa? Pues precisamente con todo esto que te digo de estar involucrada con el mundo indígena. En el mundo indígena se habla un poco como narrativo, ¿no? Y yo a veces, cuando yo hace 8 años, no, casi 10 años, que
alguien me invitó a un taller de terapia narrativa con Stephen Madigan. Y me acuerdo que cuando llegué, se me hizo muy interesante porque al menos no era la psicología, el psicoanálisis, que para mí se me hacían castrantes, ¿no? Entonces yo andaba buscando otras formas de tratar a la gente porque yo tenía mi propia técnica, yo hacía lo que yo quería, ¿no? La verdad, así como un poco como pláticas con las personas desde este punto de vista. Entonces, alguien me dijo, es que a ti te gustaría mucho la terapia narrativa. Y cuando fui por primera vez a un curso con Stephen Madigan, me encantó porque pensé, es que esto es lo que yo siento, que así se debe de hablar con las personas, ¿no? La persona es la que tiene el conocimiento y yo solo colaboro con la persona, ¿no? Para crear todos estos territorios de conocimiento. Pero de alguna manera también cuando fui ahí, algo que a mí sí un poco me molestaba era que eran hombres y hombres blancos, ¿no? Diciéndonos, y yo algo que les decía era, Michael White fue súper inteligente en poner toda, lo admiro y todo, y fue inteligente en poner toda esta teoría de la terapia narrativa, pero la terapia narrativa, las comunidades indígenas hablan así, ¿no? Es lo que les digo del tambor, las comunidades indígenas tienen conversaciones de historias. Cuando ellos se sientan en círculo, los abuelos cuentan historias que son historias para enseñanza, para sanación. Entonces, yo siento que Michael White, como era trabajador social blanco de Australia y una persona muy inteligente, tuvo ese poder que le dio ese privilegio, tuvo ese poder de poder presentar la narrativa como algo serio y se lo agradezco. Qué bueno, ¿no? Porque desde un lugar de privilegio, si yo vengo y enseño y digo, tengo esta teoría que es la terapia narrativa, no creo que hubiera tenido el mismo éxito porque soy mujer, inmigrante, ¿no? O sea, entonces desde ese poder nos dio como la autorización de poder crear la terapia narrativa. Entonces me encantó y empecé a ir a más cursos con Stephen Madigan y en algún momento él me dijo que parecía que yo era muy buena con la terapia narrativa y me pidió que me uniera a la facultad y entonces soy parte de la Facultad de Terapia Narrativa de Vancouver. Me parece súper interesante lo que comentas ahora porque es como que de alguna forma también te has posicionado en el rol de colonizar la propia terapia narrativa. Sí. Sí, porque lo que sabemos, por ejemplo, yo la terapia narrativa la aprendí en inglés. Y ustedes saben, ustedes sí me entienden, aquí sí me van a entender, ¿no? De que las preguntas también, por ejemplo, en español, no sé en el español de España, pero en el español que usamos en México, somos súper poéticos, usamos muchísimas metáforas, las palabras todo es muy poético, ¿no? Entonces, las conversaciones narrativas pueden ser hermosas y muy diferentes a las que se tienen cuando se usa el idioma inglés, ¿no? El idioma inglés es como muy lineal, entonces yo sí he tenido que hacer muchísimos cambios de cómo lo aprendí a través de escucharlo en inglés, ¿no? Claro. Y en ese sentido, cuando trabajas con mujeres indígenas, por ejemplo, ¿hay alguna suerte de traducción, entre comillas, que tengas que hacer entre cómo tal vez están formuladas las preguntas en el inglés australiano de Michael White y cómo tienes que formularlas, por ejemplo, con ellas? Sí, y sabes, yo doy clases sobre la decolonización porque nuestra organización es la única organización en Vancouver que trabaja desde una perspectiva feminista de interseccionalidad y de colonización, ¿no? Entonces, muchísimas agencias y otras organizaciones nos llaman para que demos cursos sobre eso, ¿no? Porque incluso la interseccionalidad la incluimos hace 20 años, pero antes de eso nadie hablaba de la interseccionalidad.
Perdón, ¿qué me preguntaste? Sí, Para llegar ahí iba te preguntaba sobre las preguntas, de ¿no? las indígenas. Claro que cuando uno Sí, las estudia, por ejemplo, de los libros de Michael White, a mí me pasa por lo menos que hay que hacer como una traducción, ¿no? Del inglés australiano, en mi caso, al español, ¿no? sí, Entonces, sí. si en tu caso te ocurría lo mismo en relación a planteársela a las mujeres indígenas, no sé si en el inglés de Canadá o en relación a su propio idioma. Sí, ya sé a dónde iba. Entonces, desde ese acercamiento feminista, antiopresivo y decolonizador, si yo no tuviera esa fundación, yo creo que yo no podría ser tan buena haciendo terapia narrativa con todas las personas que apoyo como soy, porque las preguntas que yo hago también están conectadas con ese conocimiento, ¿no? O sea, si yo estoy hablando con una mujer indígena de aquí de Canadá, las preguntas ya están informadas, ya tienen la información de que yo entiendo el impacto que ellas tuvieron con la colonización, el trauma generacional, todo eso, ¿no? Si hablo con una mujer latina de Guatemala, aquí hay muchísimas mujeres indígenas de Guatemala que salieron huyendo por la guerra, ¿no? Entonces, si yo no entendiera todos esos impactos, yo creo que nada más usar las preguntas bonitas de la terapia narrativa no sería suficiente, ¿no? Porque a veces la persona me hace, no sé, por ejemplo, una mujer latina de piel oscura que se casa con un hombre canadiense blanco que fue a Costa Rica, vamos a decir, él fue a Costa Rica, la enamoró y ella, en ese momento que se enamoró de él, su pensamiento fue, un hombre blanco, de ojos azules, me está viendo a mí que soy morena, ¿no? Y que soy pobre. Y cuando vaya a Canadá voy a ser muy feliz porque me está ofreciendo una casa. Y es como que la opresión internalizada de pensar yo soy menos y este hombre blanco me va a hacer más porque me está viendo, ¿no? Entonces cuando vienen aquí a Canadá, y eso pasa mucho aquí en Canadá, hay muchísimos hombres blancos que se van a países pobres a enamorar a mujeres mucho más jóvenes que ellos y se las traen. Y ya que vienen a Canadá, como están aisladas y no tienen un grupo que las apoye, familia, entonces las aíslan más y las abusan, ¿no? Hasta que pues por ahí alguien se da cuenta y les da información y terminan yendo a la organización, ¿no? Entonces, muchas veces la persona está haciendo comentarios desde ese lugar de opresión, de cómo se ve ella desde ese lugar de opresión y viendo a esa persona que tiene poder sobre ella como arriba de ella, porque es como así nacimos, en ese mundo nacimos, ¿no? Entonces las preguntas que yo le hago muchas veces son entendiendo que ella está en ese lugar de opresión internalizada y entonces formulo la pregunta para ayudarla a verse aquí, en lugar de verse así, para verse aquí, en comparación con la persona que la abusa, ¿no? Okay. Bueno, en virtud del tiempo, te propongo que escuchemos a los testigos Sí, externos que han estado oyendo esta conversación. ¿Te parece? gracias. Muchas gracias, Rosalena. Bueno, entonces, María Ángeles y Chema, por favor, turno es vuestro. Gracias. Primero de todo, si alguien quiere estirarse un poco y moverse un poco y tener un espacio, y sobre todo dar gracias a Rosa. Rosa, Elena, cuando la última vez que estuvimos juntas nos pudimos abrazar, esta vez no puede ser. Tampoco podemos tomar tequila, pero es un honor y un placer tenerte aquí entre nosotros y nosotras, aunque hubiera sido tan bonito vernos en Valencia. Hemos pensado que yo iba a entrevistar a Chema. Chema, no nos conocemos, o sea, mucho gusto. Y me gustaría saber, escuchando a
a Rosa, si había alguna expresión o alguna idea que has oído de ella, algo quizá literal o alguna palabra o frase que ha dicho que haya conectado contigo en relación a lo que ella está haciendo para responder a esta colonización. Bueno, ahora mismo me bullen las cosas en la cabeza. Pues compártelas y escogeremos alguna. Ha sido un privilegio escuchar a Rosa, ¿no? Me queda con una de las primeras palabras que dijiste cuando llegó a Canadá, que tuvo que empezar a infiltrarse, ¿no? Tuvo que empezar a infiltrarse ahí, a ir dejando esas pequeñas muecas, esas pequeñas semillitas, ¿no? Que también vamos haciendo en las conversaciones, en los que humildemente nos dedicamos a esto de conversar con otras personas, ¿no? Y yo ahora que estoy en proceso de infiltrarme también, ¿no? Me ha tocado porque yo estoy ahora, he cambiado de ciudad, yo he cambiado muchas veces de sitio y soy también, no sé, un emigrante en perpetuo, ¿no? Ahora llevo viviendo aquí 5 meses en Chiclana, en Cádiz. Vengo de vivir 4 años en Canarias, que también allí he vivido la parte del opresor, ¿no? Porque allí nos llaman a los peninsulares, nos llaman godos, ¿no? Porque fuimos los que invadimos las islas y entonces todavía hay algunas reminiscencias ahí de esas imposiciones, ¿no? Pero he vivido la parte yo no tuve la culpa, pero tengo que cargar con el peso de la historia también a veces, ¿no? Y entonces yo, la parte de migrante, porque ahora, por ejemplo, me pasa que aquí una cosa que me gusta mucho también de Rosa es que sentió una discriminación por el acento, ¿no? Y claro, yo aquí no soy andaluz, yo soy godo auténtico, soy de Palencia. Entonces, ahora estoy aquí en Chiclana y a veces me es muy difícil también conectar con las conversaciones, porque cuando aquí hablan deprisa y tienen muchas palabras suyas y muchas expresiones, me siento también como, bueno, pues como ajeno un poco en esa parte, ¿no? Gemma, déjame que te pregunte. Tú Sí. has dicho la primera idea, o lo más importante para ti, era esta idea o esta palabra que has oído de Rosa, de infiltrarse, ¿no? Sí. Y me pregunto, cuando tú la has oído, ¿cómo te has imaginado a Rosa? ¿Qué tipo de mujer te has imaginado que se infiltra? ¿Qué significa este infiltrarse que tú has oído? A mí me ha encantado eso de ir caminando suave. Caminando suave. Es una infiltración caminando suave. De ir teniendo presencia, pero sin causar mucho impacto, no. Y esa sensación también de que cuando uno llega a una nueva cultura, tiene que ir teniendo esos pies no de plomo, pero no sé cómo, caminar con alitas, ¿no? Para ir escuchando, saber, bueno, cómo piensan, cómo sienten, qué pequeñas tradiciones hay en cada sitio, ¿no? Quizá también, a lo mejor por mi dedicación a la terapia tantos años, también tengo ya ese chip de ir primero escuchando, ¿no? Recogiendo aquella metáfora de Michael White, de Erston, de antropólogo, ¿no? De ir conociendo esa cultura y a veces, bueno, va a haber cosas que te van a sorprender, cosas que te van a sentir rechazado. Me imaginaba también a Rosa ser latina, ser mujer, ser indígena en Canadá, que la mayoría de la población es anglosajona o francófona. Es decir, ¿cuántas sigilos tiene uno que tener para irse infiltrando, ¿no? Porque tengo que pasar desapercibido como mujer, o yo como castellano, tengo que pasar desapercibido como castellano en una conversación, porque también lo he vivido, por ejemplo, en Mallorca, estuve viviendo 10 años, e incluso a veces me pasaba que cuando entrabas en una conversación, cambiaban del mallorquín, cambiaban al castellano. Era como, se te ha cerrado ese círculo, ahora hablamos castellano, porque está prohibido para ti que no eres autóctono, participar de esto, ¿no? Entonces tenemos que ir con esa cautela, ¿no? Para ver en qué clubs podemos entrar, en cuáles nos van a permitir pertenecer. Y esto también lo llevo a la práctica profesional, ¿no? Que también tenemos que andar con esa cautela, en qué conversaciones podemos tener, en cuáles no podemos tener. Me imagino que Rosa tuvo que ser, para poderse ganar el tambor, ha tenido que andar infiltrándose
con mucha ternura, con mucha delicadeza, con mucha suavidad, ¿no? Para ir pudiendo ganarse el tambor, porque no es fácil ganarse ese privilegio, ¿no? Y yo que he podido participar de distintas culturas, que dentro del Estado español las diferencias también son grandes y evidentes, aunque a veces no nos lo parezca, pero también tienes que irte ganando ese tambor en cada sitio, ¿no? Donde pertenecer, donde ir ganando esas identidades. Chema, yo también estoy contigo y con Rosa con esta idea de vivir constantes contradicciones en este intentar infiltrarse uno muy despacio. Y es bonita esta imagen que nos das del tambor, donde uno se tiene que ganar la posibilidad de ir a tocar el tambor o de que te dejen tocar el tambor. Y me pregunto, de toda esta conversación que has oído, o por haber estado, mejor dicho, en esta conversación, ¿cómo te imaginas que la vas a recordar? ¿Cómo va a cambiar algo, aunque sea muy pequeñito, en tu práctica o en tu mirada, en esta manera de infiltrarte donde estás ahora? Gracias a haber escuchado a Rosa hoy. Pues yo creo que sobre todo teniendo volver a ese respeto, ¿no? de las muchas posibilidades que tiene vivir una identidad en este mundo, ¿no? Ajá. ¿Y esto es importante para ti? Por supuesto, porque muchas veces no dejamos de pensar que somos los que tenemos la razón, de alguna forma, ¿no? Cada uno somos autorreferentes y nos vivimos a nosotros mismos, y a veces cuando nos encontramos con un otro, en otra relación, en otro discurso distinto, pues tendemos también a buscar esas diferencias o esas contradicciones. Y no verlo como una contradicción, sino como un complemento, ¿no? Rosa sería esas personas con las que dialogar y hablar y que te cuente, porque sería ir infiltrándose también en su visión, ¿no? Cómo esa Rosa ha tenido que transformarse desde ser la niña que vivía, me imagino, en ese México de hace años, que tenía que ser terrible sobrevivir como mujer allí, como niño, como niña, a ser la que toca el tambor ahora con otras mujeres, ¿no? Es decir, toda esa transformación es una bella historia que merece la pena contarse, ¿no? y compartirse, y que creo que todos de alguna forma hemos llegado a ser honrados con algún tambor en nuestras conversaciones o en nuestras vidas. Y también hacer resaltar eso en las historias de las personas es importante, ¿no? Que todos hemos ayudado a otro a quitarse tabús, a descolonizarse prácticas o ideas o cosas que nos pasan, ¿no? Muchísimas gracias, Chema. Muchísimas gracias. Gracias por esta pequeña, gran invitación. Y claro, desde aquí, Rosa, sobre todo, bueno, a todos, pero a Rosa en especial, un enorme beso. Gracias. Gracias. No sé, Carlos, si Rosa o Danilo, gracias también, quiere responder muy brevemente. Y sí, Rosa, si quisiera decir algo muy brevemente. ¿Sabes qué? Que es impresionante tener estas conversaciones porque, no sé, apenas nos estamos conociendo aquí, es una plática corta, pero a través de las preguntas que María Ángeles te hizo, María Ángeles, Como quiera, Rosa. Respondo a casi todo, María Ángeles. Hizo a Chema, ¿te dijo Chema? Sí, te hizo a Chema. Empecé a sentir en todo mi cuerpo, y yo hago también mucho trabajo, como María Ángeles sabe, hago mucho trabajo con las personas que ayudo con el cuerpo, y siempre les estoy preguntando, ¿no? Esta sensación que tiene tu cuerpo, ¿qué nos diría ahorita si tu tristeza pudiera hablar? ¿Qué es lo que la tristeza quiere decir? Siempre les estoy preguntando. Entonces, cuando estaba yo oyendo a ustedes dos en la conversación, empecé a sentir cosas en mi cuerpo, ¿no? Y entonces le empecé a preguntar a mi cuerpo, ¿qué estás sintiendo, no? Entonces me sentí de repente ganas de llorar, de repente sentí ganas de brincar, me sentí validada, pensé, ay, qué interesante que en una conversación tan corta, alguien, dos personas están diciendo algo tan poderoso para mí, ¿no? Porque esa observación sobre el tambor, yo no lo había pensado al enseñarles el tambor, nada más lo tenía aquí, pero no tenía nada en mente, pero cuando dijiste
el ganarse el tambor, ahí quería yo ponerme a llorar y brincar, porque me llevó 10 años ganarme el tambor. O sea, yo quería cantar con ellas, yo quería tocar el tambor, pero es así cerrado. Y entonces, cuando una de ellas vino y me regaló el tambor y me dijo que yo tenía que aprender las canciones y me autorizó a eso, me llevó 10 años ganarme el tambor, pero en la metáfora, ¿no? De todo lo que uno tiene que caminar. Y entonces, cuando ustedes hablaban, como que está esta parte que es visible e invisible, porque para que yo llegara hasta donde he llegado, sí tuve que trabajar muchísimo y sufrir mucho, ¿no? Como inmigrante, ¿no? Y esas son las otras historias, pero esas otras historias se ven reflejadas en esa conversación de ganarse el tambor, ¿no? Y yo creo que aunque no les cuente todo lo que quiere significar, yo pienso que muchos de ustedes que han sido inmigrantes, que se han movido de un lado a otro, o sea, por todas las historias que como seres humanos cargamos con nosotros, simplemente el ganarse el tambor desde esa conversación, valida muchísimas cosas, ¿no? Entonces, gracias por la terapia. Bueno, solo nos queda tocar el tambor contigo. Gracias. Bueno, yo simplemente agradecerte la conversación que hemos tenido y decirte que ha sido un privilegio y un honor poder entrevistarte. Y también, bueno, yo como chileno residente en España desde hace 10 años ya, también he tenido muchísimas resonancias y puedo comenzar a pensar también en qué tambores me he ganado yo aquí. Así que muchas gracias por eso. Gracias por la conversación. Bueno, pues continuamos y vamos a tener una conversación ahora con Adriana. Muchas gracias por el enriquecimiento que hemos tenido con esta conversación primera y ahora vamos a conversar Adriana y yo un ratito. Así que, Adriana, encantado de tenerte aquí. También nos hemos conocido y hemos podido abrazarnos personalmente en algún momento. Ahora no es posible. Y quiero avisar que vamos a intentar decolonizar el idioma también. Y Adriana va a hablar en portugués. Va a hablar lento. Si hay alguna palabra que se nos escapa, hay otras personas que nos pueden ayudar en el chat. Por ejemplo, está Margarida. Puede escribirnos. Seguramente que hay otras personas que nos ayudan. Pero es un placer que Adriana nos hable en portugués. Así que afinar los oídos y vamos para allá. Adriana, ¿cómo te gustaría presentarte delante de todas estas personas que nos acompañan hoy? Primeiro, quero agradecer o convite. Todo mundo sabe que nós, brasileiros, somos muito calorosos e adoramos abraçar. Então, é difícil a gente encontrar as pessoas e não abraçar. Então, eu gostaria que todos se sentissem muito abraçados. Acho muito bonito esse nosso ato de resistência, de se não podemos nos encontrar fisicamente, a gente se conecta por uma rede e estamos aqui juntos hoje. Então, muito obrigada pelo convite e pela participação de todos. E eu sou, então, Adriana Miller, moro em Vitória, no Espírito Santo, no Brasil, e trabalho com terapia narrativa e práticas narrativas já há algum tempo. E criei uma metodologia de práticas narrativas que chama Ritmos da Vida. Então, o que a Rosa falou teve ressonância total comigo. O tambor foi muito significativo para mim nesse momento. Então, acho que é isso, Carlos. Okay. ¿Y de qué forma esto, cuando has visto lo que ha sucedido con Rosa, con Danilo,
esta conversación que estamos manteniendo con todos, ¿por qué te ha venido a la mente un acto de resistencia? Porque nós, com a Covid, todos nós fomos colocados em isolamento. Então, ouvimos muitos nãos. Não pode encontrar, não pode sair, não pode fazer exercício físico, não pode abraçar. O que me encanta é a capacidade do ser humano de transformar isso. Então, eu não posso encontrar, mas eu abro a ventana, eu abro a janela e eu encontro as pessoas e eu faço exercício com elas e eu canto com elas e eu celebro cumpleaños, aniversários com elas. Eu não posso ir para Valência, para o congresso, mas eu abro o computador e eu estou em Valência com vocês, assim como estou fiz até a lista, com o México, com a Colômbia, com Estrasburgo, com o Chile, com Portugal, com o Equador, com o Canadá. Então, ao mesmo tempo que nós fomos impossibilitados de mover-nos, nós conseguimos transformar isolamento físico em conexão social. E eu acho que isso é um ato de resistência. ¿De qué forma Adriana pudo conectar este sentido de unión con la comunidad narrativa, el abrir la ventana y estar con nosotros, ha conectado con algo personal tuyo al dedicarte a la terapia narrativa? Esse encontro hoje? Sí, ¿cómo encuentras ese link entre la terapia narrativa, la comunidad y los actos de resistencia frente al aislamiento? Eu imagino que todos nós temos potenciais muito importantes e cada um tem uma história muito bonita para ser compartilhada. Então, quando a gente se dispõe a se encontrar, a gente consegue construir novos sentidos juntos. Então, dar voz às pessoas, ouvir as histórias que elas têm para contar, sempre foi muito importante para mim, na minha história de vida. A minha família é multicultural, vamos dizer assim, porque meu avô era da Alemanha, minha avó era húngara, se conheceram na Argentina e eu tenho uma tia que é da Argentina, meu pai é do Rio, minha mãe é de uma outra região aqui do Brasil. E todos os anos a gente se encontrava no Natal e conversávamos. Húngaros, minha tia casou com um suíço, meus primos são da França, e a gente conversava e a gente se entendia. Então, as vozes das pessoas sempre foi algo muito importante para mim. E o que elas têm para trazer de outros cantos do mundo, como se fossem presentes para cada um de nós. Entonces, ¿piensas que tu historia personal y familiar fue algo que te llevó a las prácticas narrativas? Sim, acho que as práticas narrativas me ajudaram a organizar essa forma de conversar com os outros, mas sempre
isso já existia na minha vida. A terapia narrativa organizou esse conhecimento. E quando eu crio o Ritmos da Vida, eu faço uma conexão direta com essa multiplicidade de vozes e de culturas tocando juntas e conseguindo compartilhar e ficarem afinados. A harmonia acontece. Então, sim, a minha vida, o que eu gosto de fazer, que é encontrar pessoas, está muito conectado e encontrou sentido na terapia narrativa, sim. Yo he visitado Brasil alguna vez, pero tú has vivido allí, naciste en Brasil, supongo, con toda esta multiculturalidad de tu familia, pero ¿podrías contarnos cómo se vive o qué se entendería en Brasil por la palabra descolonizar o decolonizar? Aqui, assim como a Rosa falou, a gente vive uma cultura muito colonizada o tempo todo. É muito forte essas opressões, essas submissões a uma cultura externa. Aqui no Brasil, falamos que temos síndrome de vira-lata, não sei como se fala. Vira-lata são os perros que andam na calle, que tombam las como se diz? ¿La basura? La basura, gracias. Então, aqui no Brasil, tem essa... Sempre que alguém vem de fora, é muito prestigiado, tem toda a atenção. E quem faz aqui dentro não tem essa mesma visibilidade. A atenção é muito mais voltada para quem vem de fora, sempre. E isso acontece, inclusive, dentro do próprio país. Então, descolonizar é a gente conseguir desconstruir e entender que somos uma nação, um povo único, multicultural. Aqui no Brasil somos multiculturais em todos os sentidos e podemos construir e contribuir uns com os outros de uma forma muito peculiar se damos atenção, se fazemos essas conexões, se nos damos ao trabalho de ouvir o que o outro tem a dizer. O Brasil é um país continental. A cultura do Sul é muito diferente da cultura do Norte e do Nordeste e do Centro. Eu diria, são mundos muito distintos. Mas podemos conversar, porque todos falamos português, porque todos queremos um país que cresça. Então, descolonizar é parar de olhar para fora e olhar para os potenciais que temos aqui. Dar voz ao que tem aqui de bom, de potente. Y Adriana, ¿de qué forma crees que este concepto de descolonización ha podido infiltrarse, como decía Rosa, en tu visión de las prácticas narrativas y en tu práctica narrativa? Eu acho muito importante dar voz para as pessoas. Então, o tempo todo, a minha preocupação é entender a pessoa, a cultura da onde ela vem, o que ela traz dessa cultura familiar, regional no Brasil,
familiar, regional, pessoal, como que tudo isso se mescla para construir uma história muito original, muito particular, e respeitar essa história e dar voz para essa história. Dar voz é a palavra-chave de todo o trabalho que eu busco. Entendendo que as culturas são muito distintas. A forma de pensar, inclusive de falar de uma região e de outra, são muito distintas. Então, ter calma, ter uma escuta generosa, ter cuidado com o que está sendo, com o que a gente está recebendo, usando a palavra da Rosa, né? Caminhar mais suave em cada encontro, são formas muito que eu cuido muito, eu tenho muito cuidado com isso. De alguna forma, esta idea de descolonización también se ha infiltrado en tu trabajo con diferentes personas, con hombres y mujeres, personas de clase social más alta, más baja, favelas. ¿Podrías contarnos un poco acerca de esto? Sim. Quando eu criei o Ritmos da Vida, a metáfora é uma metáfora musical. E a ideia é, cada um de nós é um instrumento musical tocando uma música. E a gente toca da melhor forma possível o nosso instrumento, né? E quando a gente se une, nós podemos tocar juntos belas sinfonias, belas músicas, duetos, trios, quartetos, sinfônicas bonitas. Então, sempre que eu aplico o Ritmos da Vida, tem um momento individual, é uma metodologia de prática narrativa, depois tem um momento coletivo, de todas as pessoas apresentarem o que fizeram, o que veio. A parte individual do instrumento é muito parecida com a árvore da vida. A pessoa desenha um instrumento e ali vai escrevendo sobre a sua história, os valores, os aspectos da sua identidade, as pessoas importantes que estão na plateia, as ondas sonoras que são os sonhos, para onde a gente quer que a nossa música chegue, o que nós queremos que ela leve de mensagem. Quando tem um momento coletivo, todos compartilham o que fizeram e o grupo busca os pontos em comum ou algo que foi muito ressonante em todo mundo, causou eco. Às vezes uma pessoa fala uma frase que todo mundo se emociona e em seguida, para finalizar, o grupo é convidado a fazer um documento coletivo musical, uma música. E essa música é cantada por uma plateia. O Ritmos da Vida, ele funciona assim. E percebe, o tempo todo a voz está presente. A voz da história individual, a voz da conexão coletiva, a voz da mensagem e a voz do cantar a mensagem para uma plateia. Então, sempre esteve muito presente desculpa, porque então, quando eu aplico isso, eu aplico com crianças e já apliquei com idosos, já... Tô lendo o chat. Com com comunidades em favela, e
ressignificando a ideia de que são menos, são menores, e colocando a potência da voz deles com grupos de mães, grupos de mulheres. Já fizemos um grupo muito bonito. A ideia da rosa, do tambor, né? Me remeteu a esse grupo de mulheres. E estamos realizando agora, nesse período, um projeto de dar voz às pessoas que se sentem afetadas pela Covid-19. Como elas se sentem afetadas, que mensagem elas querem deixar para outras pessoas que se sentem afetadas e divulgar isso como uma mensagem musical. Isso é agora. ¿De dónde surgió esta idea de conectar la música con las prácticas narrativas y crear los ritmos de la vida? Y este otro proyecto, Encantando la Vida, ¿puede ser? Encantando a vida. Por parte, si quieres, la primera, ¿cómo surgió esta idea de conectar prácticas narrativas y música? Sim. Carlos, a música... quando o David Dambro veio para Vitória e apresentou as formas como ele fazia as práticas narrativas, eu fiquei muito... eu considerei muito prático e quis fazer uma metodologia que fosse brasileira. Aí pensei no carnaval. O Brasil. E pensei... ¿Decolonizaste el mensaje de David Dambro, entonces? A ideia era essa. Mas o carnaval, como o Brasil é muito grande, ele é muito distinto. O carnaval no norte é diferente do Rio, que é o que todo mundo conhece, é diferente do sul, é diferente do centro-oeste. Não era uma metáfora que representasse o Brasil, apesar de ser algo que acontece no Brasil todo. E eu pensei que a música é algo que é muito potente. Aqui no Brasil, a gente canta muito. Tudo tem música o tempo todo. E depois eu percebi que isso acontece no mundo todo e que então poderia ser uma metodologia, uma linguagem acessível a todas as pessoas. A descolonização viria não por tirar a opressão, mas por igualar todo mundo. Todo mundo pode cantar. E todo mundo tem uma mensagem para transmitir. E, como eu disse, pode ser uma mensagem individual, um instrumento, ou pode ser uma mensagem coletiva, uma sinfonia. Então, aí surgiu o Ritmos da Vida. A família da minha mãe toca instrumento, eu não toco, mas sempre alguém toca. E aí a gente consegue construir essa mensagem musical. Me parece, Carlos, do meu ponto de vista, ainda mais legítima, porque nem é a minha música, é a música de alguém do grupo. Então, até a melodia vem como um presente do grupo. Então... Es decir, que das voz al grupo, pero también permites que creen ritmos, creen música y creen su propia melodía. Tudo. A letra é 100% deles. Muitas vezes não tem nem rima, porque a palavra que eles usaram é importante.
sempre são frases que as pessoas falaram. A gente constrói juntos essa letra da música e eles criam a melodia. Então, fica sempre uma produção 100% original. A letra, a melodia, a mensagem e a reação da plateia quando eles escutam a música, a plateia se transforma em testemunho externo para aquela mensagem. E sempre, todas as vezes, tem muito eco, muita alegria, muita emoção, porque a mensagem é legítima, faz sentido para as pessoas que ouvem. Adriana, ¿has podido ver cómo se ha transformado un espíritu decaído en un espíritu más elevado por usar los ritmos de la vida o usar la música? Sim. Personas que han pasado grandes dificultades. Sim. Há 2 anos atrás, eu tive uma experiência muito bonita numa favela. Eles não gostam que chame favela, é comunidade. Então, eu vou chamar comunidade, vocês sabem que é favela. Numa comunidade que chama São Benedito. E quando eu cheguei, eles estavam muito bravos, muito magoados, porque por mais que eles trabalhassem com a identidade local, a mídia falava que era comunidade carente. E eles falavam, nós não somos carentes. Aí eu fui fazer um trabalho com as crianças, com os niños, e aí, na hora de escrever a letra da música, eu perguntei que mensagem eles querem passar. Essa é a pergunta que eu sempre faço. E eles começaram a me dizer frases. E eu perguntei, que palavra vocês teriam que pudesse ensinar as pessoas que vocês não são carentes? E aí uma criança disse potente, comunidade potente, em vez de comunidade carente. E o grupo se reuniu, eram diferentes grupos na mesma sala. E um grupo veio e me falou assim, Benedito é o povo desse lugar. Fazendo um jogo de palavras com São Benedito, que é o nome da comunidade. Então, virou inclusive o refrão da música. Benedito é o povo desse lugar. Quando essas crianças, eu fico arrepiada, quando essas crianças foram cantar para a comunidade toda, porque foi no fim do ano o momento de apresentação de vários projetos, inclusive esse. E elas cantaram, Benedito é o povo desse lugar, todo mundo cantou junto. Carlos, é uma transformação visível. As pessoas sorriem, as pessoas batem palma. Pessoas que não participaram do projeto, elas são plateia. Elas nunca ouviram aquela música, porque a música é original. E elas cantam juntas, porque elas entendem o que está sendo cantado. E levantam. E então, nesse momento, para quem está cantando, é uma alegria enorme, porque são reconhecidos e validados como autores de uma mensagem potente. E quem escuta também se sente representado e acolhido. Então, vira um circuito de
de força e de superação. É muito bonito de ver. Nos lo podemos imaginar. Nos gustaría verlo y estar allí algún día. Ah, sim! Y cantar juntos también, sentir parte de la comunidad. Sim! É um projeto multicultural. Se alguém se interessar, depois eu posso compartilhar a metodologia e todos aqui podem aplicar, serem multiplicadores. O projeto Encantando a Vida, de agora, a gente está na etapa 1 de capacitar os multiplicadores. Inclusive, tem uma aluna do curso aqui, a Bruna está aqui, ela participou do primeiro grupo. E aí, com esses multiplicadores, a gente vai atingir, vamos chegar nas pessoas que estejam se sentindo afetadas e que queiram falar. Afetadas porque ficaram doentes, afetadas porque perderam alguém querido, afetadas porque estão presas em casa, afetadas porque estão sem trabalho, afetadas de toda e qualquer forma. A mensagem delas é importante, o que elas querem dizer depois que conectaram com as suas potências. Como é uma prática narrativa, a gente não vai dar voz para o problema. A gente vai conectar no instrumento musical as competências, as forças, as habilidades, todas as estratégias de superação que já foram positivas e validadas, as pessoas. Esse momento faz com que cada um se sinta fortalecido. E depois vem a mensagem musical que é compartilhada. Yo creo que todos y todas los que están aquí presentes les encantará la idea de que tú les mandes material para que puedan replicar o intentar hacer esto en sus lugares. Así que ya de antemano te lo agradezco y yo, si tú lo mandas, se lo mando a toda la lista de emails. Mando a ti e pode compartilhar com todo mundo. São as sementes que o José Maria disse que semeamos. Com certeza. Quisiera un poco por ir finalizando. Gracias, te dan las gracias por hablar despacio. Algunas palabras se escapan seguramente, pero yo te voy entendiendo, pero no todos seguramente lo entienden bien. Y quiero decir que Adriana sabe hablar un poquito de español también. Un poquito. Me gustaría, hay dos cosas. Vamos a compartir un vídeo que has enviado, pero antes del vídeo me gustaría que explicaras brevemente el proyecto Encantando la Vida, dando voz a los afectados por la COVID-19, con las etapas concretas que habéis hecho o creado para ello. Sim. O projeto, são 3 encontros. O primeiro encontro é porque são pessoas que não se conhecem, como a gente aqui. São grupos de 10 pessoas, para que todos possam ter voz. Esse primeiro encontro é para todos se conhecerem e dizerem... Es muy importante, ¿verdad, Adriana? Es muy importante que sean solo 10 para que todos puedan tener voz. Isso, para que todos possam falar e serem ouvidos. Senão fica muita gente e como o primeiro encontro é por que você se sente afetado e de que forma, é muita emoção que aparece no primeiro encontro. Então, se
se tem muita gente, nem todos conseguem falar, ou a gente tem que cortar a pessoa. Então, um grupo de 8, 10 pessoas é um bom número. No outro dia, o segundo encontro é o Ritmos da Vida, todo, completo. A gente faz a etapa individual do desenho, do instrumento, depois o coletivo, de o que temos em comum, o que destaca, e o terceiro, e escrevemos a letra da música e entregamos para o músico. O último encontro, o músico traz a melodia e a letra e toca para o grupo, apresenta a música para o grupo e todo mundo ensaia. Depois, cada um na sua casa grava um vídeo cantando e a gente edita e faz um vídeo único que agora ele é compartilhado pelas redes sociais. Quando superarmos esse isolamento físico do Covid, a gente faz tudo junto. A música é todo mundo junto, a gente filma na hora eles cantando, mas agora, nessa situação... Então, são 3 encontros, 1h30 cada um, grupo de 8 a 10 pessoas, e no final tem uma música que cada um grava e tem a edição final, e isso é publicado. Evidentemente todo vía Zoom, así como estamos nosotros ahora, ¿no? Via Zoom, via Google Meet também, é outra plataforma. O Zoom é pago e nem todas as pessoas, os multiplicadores têm. Então, tem o Google Meet também que está funcionando bem. Principalmente para essa hora das trocas, né? Das conversas. É muito importante. ¿Esto también nos lo mandarás? ¿Nos lo enviarás? O projeto, o passo a passo? Sí. Claro, envio, compartilho. Todo o material que vocês precisarem de informação, Carlos, me pede, eu envio, você compartilha. A gente, se quiserem fazer parte de algum grupo, me avisem, eu incluo, porque via Zoom a gente supera tempo e espaço, a gente pode se encontrar. Então, se alguém quiser participar de um grupo, é só avisar, participa, vivencia, tem a experiência prática e depois replica. O importante é isso, é que as pessoas possam dar voz para os outros. Espero que todos y todas lo hayáis entendido bien, más o menos lo que ha dicho, pero el último ofrecimiento es que además de mandarnos el material y compartir el material de los ritmos de la vida y de la aplicación que está haciendo con el COVID-19, si alguien quiere entrar en uno de estos grupos con Adriana, ella lo facilita para que podáis experimentarlo en persona. Entonces es muy generoso de su parte que haga esto. Muchas gracias, Adriana. De nada. Vamos a ver el vídeo. Mónica, ¿lo puedes poner, por favor? Agradecemos a Mónica su multitasking, porque esto no es fácil.
posso falar enquanto a Mônica tenta? Claro. Porque não é tão fácil. Conseguiu? Aqui no... consegui. Venga. No lo oímos, Mónica, ¿verdad? Mónica, no lo oímos, no se sent. No se oye. Lo que podemos hacer también es compartirlo en el Facebook después, Adriana, ¿te parece? Ponemos el vídeo y todo el mundo que ha estado aquí puede escucharlo y lo facilitamos porque nos falta el sonido. Yo creo que el sonido con ritmos de la vida tiene que estar. Sim, Sí. porque tem uma música, sim, é importante. A gente compartilha e todos estão convidados para ouvir. E, se quiserem, cantar juntos. Ajá. ¿Nos permites ponerlo en el Facebook entonces? Sim. Listo. Sim. Luego lo ponemos ahí y todo el mundo pueda escucharlo. Tá. Gracias. Obrigada. Pues, María Ángeles. Sí. Adriana, muchísimas gracias por hablar despacio, por forzarnos a escuchar muy atentamente para entenderte y por compartir tus historias de tanta multiculturalidad y tantas lenguas y tantas historias en las que me siento conectada y reflejada también como inmigrante en otros lugares como Rosa, contigo. Y ahora creo que voy a decir bona vesprà, Col·lectiu Valencià, y invitaros a esta conversación. Y creo que habéis escuchado todas muy atentamente. No estoy muy segura quién es la que quiere ser testigo externo de la conversación. Es tan emocionante este momento. María Ángeles, ¿me escuchas? Sí, acércate un poco más y que te veamos mejor. Venga, cambiar de espacio y así te vemos y oímos. Hola. Hola, Irene. Inés. Inés, perdón, un lapsus. Ya es costumbre, sí. Perdón. Inés, me pregunto, escuchando a Adriana, supongo que te han llamado la atención más de una cosa, pero me pregunto con cuál has conectado y con cuál dirías que has oído una voz de Adriana que hable de lo que es importante para ella o de lo que refleja sus esperanzas o sus planes de futuro en relación a sus proyectos y a lo que hace. ¿En qué lugar crees que dirías que es lo que te ha llamado más la atención? Pues a mí lo que más me ha enganchado al principio de la conversación, cuando estaba hablando de las posibilidades que nos ha ofrecido esta experiencia que hemos vivido en todo el mundo, de descubrir que por encima de la dificultad y por encima de ese aislamiento al que nos ha sometido la experiencia, hemos buscado desesperadamente los lugares de encuentro. ¿Te acuerdas de la palabra exacta que ha usado ella cuando ha hablado de esto? No la recuerdo, porque me estaba... Abrir ventanas, exactamente, eso ha sido, abrir ventanas. Abrir ventanas. Abrir ventanas, sí.
Sí, porque además ha conectado mucho con algo que he vivido y que creo que hemos vivido muchos, pero yo en concreto lo he vivido, ¿no? Pues abrir ventanas en relación Sí. a esto. Lo que ha hecho Adriana es abrir ventanas en relación a este COVID-19. Sí. Me viene ya una imagen, pero no sé a ti si te viene otra imagen. ¿Qué imagen? ¿Dónde ves a Adriana en este abrir ventanas? Pues justamente donde está ahora, ¿Sí? intuido del vídeo que no hemos podido escuchar, pero hemos Sí. podido intuir. Sí. Justo estábamos empezando a verlo aquí y hemos Sí. dicho, está ella también cantando. Ajá, ok. Ella partícipe, ella no ella por encima, sino desde otra de las ventanas, generando también desde su ventana una parte, sí, un espacio compartido de canción. Un espacio compartido donde la ves a ella abriendo estas ventanas. Sí, no desde un lugar de poder, sino una ventana más de las que se estaban abriendo. Muy bien. Sois muy rápidas en captar algo en la poca tiempo que hemos tenido de vídeo, pero es bonito que puedes conectarlo con lo que Adriana ha dicho, ¿no? ¿Cómo conecta contigo esto, Inés? ¿Cómo resuena? Con abrir ventanas. Pues mira, estaba escuchándola y desde el principio he abierto el estado de WhatsApp que tengo desde hace mucho tiempo. Es una frase de Marina Garcés que dice, y lo quiero compartir porque lo he estado leyendo mientras estaba escuchándola a Adriana. I dice, fora de la comunitat som bèsties o déus. Els seres humans som animals d'àgora. Y fuera de la comunidad somos bestias o dioses, porque los seres humanos somos animales de ágora. De ahora. No sé, de ágora. De ágora, vale. De ágora. Y la estaba escuchando desde el principio y de verdad que he dicho, uy, ¿cómo era esta frase que me gusta tanto? ¿Y por qué te gusta tanto? Dínoslo. ¿Cómo es esto en relación a ti? Pues porque no me conozco si no me conozco estando en un lugar con otros y con otras. No sé quién soy si no estoy en contacto. Entonces, esta experiencia de estos 70 días para mí ha reforzado mucho la búsqueda desesperada de contacto, aunque sea desde este lugar que nos ha dado las ventanitas. No hubiera sido para nada igual. Creo que yo, si me dices que conecta conmigo, yo lo he vivido desde la búsqueda desesperada del encuentro con los otros. Creo que lo que Adriana nos ha estado compartiendo y encima he pensado, Adriana le ha puesto banda sonora a la experiencia. Qué bonito, que ahora cuando podemos escuchar, me llevaré también una banda sonora de una experiencia de tiempo compartido. Gracias. Y tú has dicho que te vas a llevar esto, una banda sonora. ¿Qué quieres, cómo te la quieres llevar esta banda sonora o dónde te la vas a llevar, si me permites? ¿Dónde quieres llevártela? ¿En qué lugar de tu trabajo, de tu vida diaria, de tus relaciones con otros será importante esta banda sonora que has oído hoy de la voz de Adriana? Pues... ¡Ay, qué pregunta, María Ángeles! Ahora en este momento. ¿Qué pregunta? ¿Mala? ¿Grande? Mala pregunta. No mala pregunta, sino... pues ahora quisiera llevármelo a lugares posibles que pueda crear. ¿Crear? Muy bien. Sí, que pueda crear. Sí, porque no existen en este momento de mi vida profesional, con lo cual igual es un refuerzo para generar esos espacios donde pueda escuchar o compartir la escucha con otros de esta banda sonora. Para generar espacios. Muchas gracias. ¿Quieres añadir alguna otra cosa? No, que muchísimas gracias. No sé si las compañeras del espacio estamos encantadas aquí todas. sois unas privilegiadas que estáis en grupo. Sí.
Muchas gracias. Si te parece, Carlos, le damos voz a Adriana por si quieres añadir alguna cosa, Adriana, o responder, mejor dicho, a lo que has oído. O si hay algo que no has entendido y quieres preguntar, no sé, hemos hablado deprisa, después uno no se da cuenta. Foi precioso para mim. Obrigada, Inês, pelas suas palavras de levar com você a banda sonora desse encontro e as janelas abrindo. Essa imagem é muito poderosa para mim e eu achei lindo saber que você se conectou com essa imagem. Como estamos aqui, né? Várias ventanas abertas e quisera poder abraçar todos e cantarmos juntos com o tambor da Rosa, a música do nosso encontro. Obrigada, Inês. Obrigada, Mariana. Obrigada, Carlos. Obrigada. Carlos. Es un placer porque se han abierto ventanas con estas conversaciones y yo creo que es un privilegio, ¿no? Haber podido estar aquí y haber escuchado todo esto. Y yo creo que va a ser un privilegio ahora que el colectivo Valencia tiene también una parte para nosotros. Así que, Sonia. Vente aquí. Gracias, Adriana, y gracias, Rosa Elena. Gracias. Bueno, pues vamos a... Le acerco yo un poco, fíjate. Uy, perdón. Ay, perdonad, es que aquí estamos un poco... al montoncillo... Es una ventana pequeña, Sonia, es una ventana pequeña. Es una ventana de mucho calor y de mucha sororidad, tenemos que decirlo. Espera, una pequeña introducción a lo que vamos a compartir con vosotras y con vosotros. Me ha encantado, Rosa Elena, muchos besos desde aquí. Y bueno, da la casualidad que hay muchas conexiones más allá de la colonización que desgraciadamente, por ejemplo, nuestro pueblo ha hecho hacia otros pueblos, ¿no? Porque también hay una colonización que se ha hecho, por ejemplo, de la interna, ¿no? De la ciudad al pueblo, a la parte rural. Y en esa, por ejemplo, yo que soy muy rural, o de una parte muy rural, me toca. Y por eso he traído, bueno, tengo aquí un pandero cuadrado, que es un instrumento tradicional, ibérico, y vamos a cantar una canción que en parte significa mucho, está cantada en valenciano, porque es una canción que surge con la lucha antifranquista y últimamente hay muchos mensajes fascistas y de sometimiento y un poco esta canción canta a la libertad y a la lucha por la libertad. Y bueno, para todas vosotras y todos vosotros. Sí. Hay gente que la conocerá. Seguro que hay gente que la conocerá en Baleares y Cataluña, seguro. Así que os animamos a que abráis micros y os incorporéis con nosotras. Bien. Ay. La bici se te'n parlava, de bon matí al portal. Els centres del sol esperaven i els carros veien passar. Si és que no veus l'estaca, a on estem tots lligats? Si no podem desfer-nos-en, mai no podem caminar. Si estirem tots
les van escurçant i quan la força se me'n va, ella més ampla i més gran. Ben cert que aquesta podrida és que sempre saltant, ja no la força m'oblida, torna'm a dir el seu cant. Si respirem tots, ella caurà i molt ben tomba, la Déu seran, si jo l'estimes fort per ti, si tu l'estimes fort per tant, segur que tomba i es podrem alliberar. Muchas gracias, muchas gracias. Sonia, ¿crees que podrías como traducirlo para la gente? Porque hay mucha gente de México, Ecuador, Perú. Si os parece Trini, que es valenciano parlante, ella así de cepa, os lo cuenta, Vale, lo traduce. que se acerque hacia el micro para escucharla. Sí. Vamos a ver, un poco, es una canción que seguramente muchos conocéis porque es una canción que es de Lluís Llach y que se llama L'Estaca. Un poco, yo creo que lo ha dicho ya antes Sonia, ya lo ha comentado, pero un poco habíamos decidido esta canción, entre otras cosas, por el pasado, por la historia de Valencia, Valencia ciudad como Valencia capital de la República, Valencia que después de esos momentos, con toda la represión franquista, tuvo que padecer también esa colonización, ¿no? De alguna manera, y en esa imposición desde de los de fuera, los que venían imponiendo nuevas costumbres, nueva lengua por la fuerza, ¿no? Entonces, por eso es una canción que se hizo muy famosa, muy conocida, es de Llach, es de Lluís Llach, eso hemos dicho, y era en contra del franquismo, ¿no? Un poco la presión, el movimiento, ¿no? Un poco el cantar hacia lo que es lo que es todo el movimiento que hacemos para ir adelante y en contra de las opresiones, ¿no? Es como un canto del abuelo, ¿no? Desde el abuelo, l'avi Siset, ¿no? El abuelo Siset, que es el nombre del abuelo, que habla, ¿no? Que le cuenta pues, a su nieto o a la persona que tiene delante de buena mañana, ¿no? Esa costumbre de estar el abuelo en el portal de casa, ¿no? Delante de la casa, y cómo desde ahí va viendo cómo va pasando la gente, cómo va pasando la gente con el transporte, con los carros, donde van a su trabajo, a labrar el campo, bueno, lo que sea, ¿no? Y de alguna manera dice, ¿no? Un poco es una reflexión de cómo no puedes ver de esa estaca que tenemos, se llama estaca, ¿no? Sí, sí. Esa estaca que tenemos que nos está ahogando, que
que nos está oprimiendo, ¿no? Y que de alguna manera todos tenemos que unirnos, todos tenemos que hacer nuestra fuerza para poder ir estirándola y sacarla, ¿no? Derribarla, ¿no? Realmente la canción lo que dice es que entre todos, la fuerza de todos, lo que tenemos que hacer es derribar esa estaca que lo que nos hace es oprimirnos, ¿no? Es una canción que yo creo que se ha traducido a diferentes lenguas también y se ha cantado, se ha conocido mucho, pero que es una canción que hoy en día nosotros veíamos que no solamente por la historia de Valencia, sino también por la realidad en la que nos estamos metiendo ahora, por estos cambios que se está produciendo por lo de la COVID-19 y cómo eso está afectando a nivel político y a nivel colectivo y cómo están aflorando nuevas opresiones. Pues de alguna manera veíamos que esta canción nos tiene que movilizar, nos tiene que poner en pie y nos tiene que movilizar para poder tomar de nuevo la antorcha de la lucha para poder conseguir la libertad, porque cada vez nos la están cortando, ¿no? La están coartando más. Y aquí lo estábamos viviendo de esa manera y por eso veíamos oportuna también esta canción. Recordar esta canción que es ya de muchos años, pero que aún es actual, ¿no? Y en estos tiempos que corren aún lo vemos mucho más actual. Bueno, ¿alguna cosa más? ¡Salud y libertad! Salud y libertad para todas y todos. Salud y libertad para todo el mundo. Muchas gracias, Trini. Estáis contratadas para mañana también, por favor. No podéis faltar. Vamos a cantarla al principio y al final también. Y a lo mejor la gente la corea un poco más mañana. Así que, si os parece, contratadas para mañana. Desde luego que para el año que viene, aquí en Valencia, la vamos a bordar, pero además también yo creo que en otra que teníamos ahí pensada, que vamos a ofrecer otras músicas, hay otras canciones que yo creo que os van a gustar, os van a encantar. Os las mandaremos, os las aprendéis y las cantamos todas juntas. Venga. ¿Habéis oído? La podemos poner la letra en el chat y así todo el mundo la canta. Abrimos todo y cantamos. ¿Vale? Muy bien. Bueno, ha sido un placer. Mañana sabéis que tenemos de 4 a 8 y estamos descolonizando muchos discursos. Uno de ellos es, mirad, está hablando un hijo de peruano con española bebiendo tereré, que se toma tanto en Brasil como en Argentina. Y una buena forma de cerrar es que son las 7. Siempre dicen que los latinos somos impuntuales. Mentira, hemos empezado a la hora y hemos terminado a la hora. Así que vamos a descolonizar estos discursos y hemos empezado muy bien. Mañana nos esperamos de 4 a 8 con Marta Campillo. Un abrazo y muchísimas gracias. Gracias, Adriana y Rosa especialmente. Gracias a todo el mundo. Muchas gracias. Hasta mañana. Adeu, colectivo. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Buenas tardes. Bueno, esto es que yo... Chao, Moni. Chao, chao. Hola. ¿Cómo va ese baby? Pues hoy con fiebre porque la han vacunado. Pero bueno, vamos haciendo. Hoy estemos el día un poco así, pero ¿qué vamos a hacer? Vaya, que se mejore. Gracias. Pone pañitos fríos ahí. Sí, le he dado epiretal, por eso me he ido, porque estaba pobre. Digo, que voy a intentar dárselo porque tenía fiebre. Digo, voy a darle. Bendito. Besitos, muchos besitos. Hasta mañana. Igualmente hasta mañana. Chao a todos. Chao.